Buenos días, Egunon. Bueno, pues como decimos en la rueda de prensa habitual diaria en las últimas semanas, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Gobierno de Navarra, y me acompañan en esta comparecencia tanto la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, como el consejero de Educación, Carlos Jimeno. En el caso de la consejera Saiz, va a dar cuenta de los datos de recaudación del primer trimestre de la Hacienda Foral de Navarra, y en el caso del consejero Jimeno va a dar cuenta de las instrucciones del cierre del presente curso escolar 2019-2020. Así que, sin más, doy la palabra en este caso a la consejera Saiz. Consejera. Gracias, vicepresidente. Buenos días. Yo quiero empezar esta comparecencia, como lo he hecho cada vez que he tenido esta oportunidad, agradeciendo el trabajo de todo el personal sociosanitario en la lucha contra la pandemia, de todos los que están en primera fila, no solamente el personal sociosanitario, y también transmitiendo mi solidaridad con aquellas personas que se encuentran enfermas de la pandemia y también, por supuesto, a todos aquellos que hayan perdido un familiar o que tengan también a personas enfermas. Comparezco en esta rueda de prensa. Yo soy consciente del interés que hay generado en la sociedad y en los propios medios de comunicación por conocer los datos económicos que estamos recogiendo y que vamos viendo. En aras de la transparencia y manteniendo la obligación que nos hemos marcado desde que comenzó la andadura de este Gobierno de Navarra, del Gobierno de Navarra, como digo, en ese compromiso de trasladar los datos objetivos, hoy quiero poner encima de la mesa y compartir con todos ustedes lo referente a la recaudación del primer trimestre del 2020. Son, como digo, datos objetivos que van más allá de las previsiones que tanto nos interesan a todos y cada uno de nosotros, pero que en esta situación que tristemente estamos viviendo no dejan de ser meros escenarios que pueden cumplirse o no, porque, como saben, la situación es muy complicada y nunca vista. Es importante seguir recordando que todo lo que planteamos a modo de previsión en el plano económico corre el riesgo de quedarse corto o de pasarse en función de la dimensión real que alcance la crisis sanitaria, que alcance la pandemia, cosa que evidentemente podremos ir conociendo cada día más cuando veamos y vayamos conociendo sus efectos. Hoy los datos de recaudación del primer trimestre nos dicen que la Hacienda Foral de Navarra ha obtenido una recaudación acumulada de 990,4 millones de euros hasta marzo, lo que supone una reducción del 1,9% del mismo periodo del año pasado. Pero es importante reflejar que el descenso es debido a la reducción interanual del 13,1% de los ingresos por ajustes fiscales con el Estado por impuestos indirectos debido o derivados del convenio económico, que ascienden a 290 millones de euros. Porque si no tuviéramos en cuenta eso, la evolución de la recaudación por gestión directa de la Hacienda Foral en este primer trimestre del año ha sido positiva, alcanzando 699,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 3,7% en este primer trimestre del 2020. La recaudación por impuestos directos en Navarra ha ascendido a algo más de 470 millones, creciendo un 2,5% respecto al trimestre anterior. Entre los impuestos directos, por importancia recaudatoria, como saben, destaca el IRPF, con una recaudación acumulada de 433 millones de euros y un incremento interanual del 7,75%, debido principalmente al buen comportamiento de los ingresos por retenciones del trabajo y los pagos fraccionados de autónomos y profesionales. En el impuesto sobre sociedades, 11,3 millones, 2,9 millones más que el acumulado en marzo del 2019. Por el impuesto de sucesiones y donaciones, 16 millones de euros, y por el impuesto del valor de la producción de energía eléctrica, casi 8 millones. En cuanto a los impuestos indirectos, la recaudación líquida acumulada en el primer trimestre de 2020 asciende a 512,2 millones, un descenso interanual del 5,6%. En el IVA se han recaudado 377,2 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 7,64%, por efecto, como les he dicho, de una minoración del 12,7% en la recaudación obtenida a través de ajustes con el Estado, ya que la recaudación directa ha crecido en sí misma un 14%. En dicha recaudación líquida están incluidas las devoluciones de IVA, que han ascendido a 320 millones de euros con un incremento interanual del 0,75%.
Los impuestos especiales, la recaudación ha sido 111 millones y en lo referente al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados se ha recaudado 16,5 millones de euros frente a los 17,1 millones del primer trimestre del 2019. Todas estas cifras que les acabo de trasladar permitían concluir un buen comportamiento de los ingresos tributarios y del grado de ejecución presupuestaria para el 2020. Sin embargo, como es obvio, pero no está de más recordarlo, hay que tener en cuenta el cambio radical en el escenario que se vive por la crisis sanitaria, social y económica sobrevenida por la pandemia del COVID-19. Como saben, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, esta pandemia va a tener un impacto relevante sobre la recaudación. No obstante, y quiero insistir en mi mensaje inicial, es prematuro para hacer estimaciones fiables en la situación que estamos viviendo de enorme inestabilidad, por lo que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, que es monitorizar día a día, y habrá que esperar a la evolución de los datos en los próximos meses y, por supuesto, en el segundo trimestre del año, y, por supuesto, compareceré ante todos ustedes para dar cuenta, como he hecho hoy, para hablar del primer trimestre. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, eskerrik asko, consejera. Y bueno, ya damos paso al consejero de Educación, que, como se ha indicado, va a dar cuenta de las instrucciones del cierre del presente curso escolar 2019-2020. Muchas gracias, vicepresidente. Bien, quería constatarles que en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy he informado que el Departamento de Educación traslada hoy las instrucciones que orientan el desarrollo del tercer trimestre académico a todos los centros de la Comunidad Foral de Navarra ante la suspensión, ante la inexistencia de modalidad educativa presencial ocasionada por el COVID-19 y la crisis educativa que también padecemos en la Comunidad Foral. También constatarles que llegará hoy mismo una nota de prensa con el contenido general de estas instrucciones, tras la rueda de prensa que estamos aquí, las instrucciones que van a hacer referencia a aspectos muy relevantes de la actividad educativa, tales como el calendario, la escolarización, la participación, pero fundamentalmente sobre el currículum, sobre las programaciones, sobre la evaluación, sobre la promoción y sobre la titulación en las etapas de educación primaria, educación secundaria, en bachillerato, formación profesional, tanto para los grados medios como los grados superiores, así como la formación profesional. También les indico que las instrucciones para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas de régimen especial, las enseñanzas artísticas profesionales y las enseñanzas de idioma de régimen especial, así como la educación de personas adultas, no se incluyen de inicio en estas instrucciones, dado que afectan a un número muy limitado de centros y se está trabajando en contacto directo con los mismos, se comunicarán próximamente. Les quiero participar que son unas orientaciones que, una vez se ha constatado que no se ha podido ejercer, como les decía en la rueda de prensa el pasado viernes, que no se ha podido establecer una igualdad de oportunidades con el alumnado más desfavorecido, buscan acordar un nuevo escenario que ofrezca soluciones diferentes para los distintos niveles, para las distintas etapas del sistema educativo, dado que muchas familias no están en las mismas condiciones de aprovechar la modalidad educativa no presencial. Y me permitirán que les traslade que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades absolutamente diferentes. En primer lugar, constatarles que las instrucciones que se envían hoy a los centros se enmarcan en la normativa básica estatal, en los marcos generales que la ley orgánica a los que nos debemos adaptar las comunidades autónomas y en las que basamos el desarrollo del marco integrado de normas forales. Eso por primera consideración, pero dentro de este marco que ya les referencio, estas instrucciones favorecen la flexibilidad, trasladan, como les digo, un nuevo escenario, un marco, un aval pedagógico para que los equipos docentes tomen sus decisiones respetando, en todo caso, el margen de autonomía curricular, su soberanía, también organizativa, la soberanía que poseen los centros educativos en el ámbito de sus competencias. Nadie mejor que los equipos docentes para tomar decisiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Las orientaciones, como les digo, las recomendaciones que el Departamento de Educación traslada en sí mismas son esenciales, son intenciones absolutamente promotoras que persiguen valorar otras opciones a las ordinarias, opciones más excepcionales, dado que el sistema educativo, a pesar del esfuerzo de los y de las docentes, no ha podido garantizar suficientemente un derecho que a nosotros nos parece básico, como es el de la educación. Son consignas, como les digo, que pretenden facilitar soluciones a los centros y a los docentes, insisto, dentro del marco legal, en el ámbito de la mayor seguridad jurídica y al amparo normativo y en el desarrollo de nuestras competencias forales. Teniendo en cuenta que el trimestre ha comenzado y, además,
todavía a día de hoy no se ha publicado la orden ministerial anunciada. Por lo tanto, hemos considerado que era necesario adelantarnos en esta cuestión para reforzar este escenario que les anuncio, para reforzar esta vocación. Se va a proceder a modificar varias órdenes forales de evaluación, tanto la de educación primaria y la de formación profesional, dado que en el desarrollo de estas órdenes forales se va más allá de lo expresado en la norma básica y dificultan el escenario que se quiere generar, fundamentalmente en las cuestiones, en los ámbitos de evaluación y de promoción. Si tras la publicación de la orden ministerial anunciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y desde su análisis se desprende alguna nueva actuación, se incorporarían a la citada nueva orden foral que el Departamento de Educación ya está preparando. En todo caso, y reforzando esta apuesta, las instrucciones entendemos que no deben ser una norma, por eso las trasladamos por separado y dejamos la orden foral única y exclusivamente para los cambios normativos relevantes y necesarios que les adelantaré posteriormente. En lo relativo al currículo, en este trimestre el profesorado, atendiendo ahora más que nunca a la especificidad de su alumnado, desarrollará actividades de refuerzo, de recuperación, de repaso. Y en su caso, también ampliación de los aprendizajes anteriores que son o que resultan necesarios para todo o para parte del alumnado. Asimismo, se deben revisar las programaciones didácticas para ajustar el desarrollo de los contenidos, el desarrollo de los aprendizajes, de las competencias previstas inicialmente. Las programaciones se flexibilizarán especialmente en los cursos que conducen a una titulación de final de etapa a fin del que el alumnado pueda alcanzarla, sobre todo el más afectado por esta crisis del COVID-19. En este sentido, en relación a la evaluación, el profesorado adaptará el sistema de evaluación de los aprendizajes con el fin de que el alumnado no pierda el curso y que pueda continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta que de manera especial la situación, insisto, del alumnado, de los estudiantes más vulnerables. Los criterios de evaluación previstos para cada curso, para cada área, se modificarán, especialmente los aprendizajes más relevantes y los más imprescindibles para la continuidad del proceso educativo de los distintos cursos y haciendo las correspondientes adaptaciones de nivel e incluso de etapa. Esta es la cuestión. Como les digo, la evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de las capacidades y las competencias imprescindiblemente definidos. En ningún caso los resultados finales del alumnado podrán verse perjudicados por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. La calificación final se decidirá principalmente en base a los resultados obtenidos por el alumnado durante los 2 primeros trimestres, ponderando el alza o al alza, si me permiten, con la valoración otorgada al trabajo realizado durante el tercer trimestre académico. Los equipos docentes deberán emitir un informe individual valorativo del trabajo realizado por sus estudiantes en el curso, que incluyan los posibles retrasos que hayan podido producirse y un plan de recuperación de estos absolutamente constatable. La promoción será la norma general en todos los niveles y en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida absolutamente excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada y propuesta de manera colegiada por el equipo docente. La repetición se reservará para aquellas situaciones en las que lo proponga el equipo docente. Como novedad, toda repetición será comunicada junto con el correspondiente informe justificativo al Servicio de Inspección Educativa. Con respecto a la titulación, esta será la práctica habitual para el alumnado de las distintas etapas. Para ello se adaptarán los criterios exigibles para obtenerla, pudiéndose organizar pruebas extraordinarias de recuperación y titulación opcionales con posibles excepciones por parte de estas. La no titulación se reservará para situaciones excepcionales a propuesta del equipo docente. La no titulación será comunicada junto con el correspondiente informe justificativo, así también al Servicio de Inspección Educativa. Para consolidar estas instrucciones, como les decía al inicio de mi intervención, se está trabajando en una nueva orden foral que modifique los textos, concretamente de la orden foral 72 de 2014, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la evaluación primaria. Por indicarles un ejemplo del sentido de la modificación, en la orden foral 72 de 2014 se especifica que el alumnado no promocionará al curso siguiente si no ha alcanzado ninguna de las 2 competencias, lingüística y matemática, o cuando tenga calificación negativa en más de 3 áreas, dado que en este caso se considerará que no ha alcanzado el grado competencial suficiente que le permita seguir con aprovechamiento el nuevo curso. Sin embargo, la ley orgánica, y frente a esta
a esta leyenda, la ley orgánica indica que el alumno o alumna accederá al curso de etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esa va a ser la modificación, ajustándonos a la norma estatal, porque es menos gravosa tanto para la evaluación, para la promoción como la titulación. Con este mismo espíritu se van a modificar cuestiones similares en órdenes forales de formación profesional referidas a la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado, teniendo en cuenta que son unas enseñanzas terminales, modulares y profesionalizantes. En cuanto a la promoción, hemos trasladado al profesorado que la evaluación significativa es la realizada en los 2 primeros trimestres y que en este tercer trimestre, al tratarse, como les digo, de enseñanzas modulares y que no tienen continuidad en los segundos cursos, el profesorado deberá reforzar o aumentar los aprendizajes ya impartidos y, en su caso, y sin que suponga discriminación alguna, poder avanzar en nuevos aprendizajes que sean viables de manera telemática. También se les ha pedido que realicen informes de aquellos contenidos técnicos necesarios que deben incorporarse en los segundos cursos, aquellos contenidos que sean imprescindibles en su perfil profesional. Para ello hay que modificar las órdenes forales 21 de 2019, la orden foral 63 del 2019 y la orden foral 93 del 2014. Para finalizar, constatar que la epidemia ha puesto el foco sobre un hecho que no habíamos tomado totalmente en serio, que es la flexibilización o la flexibilidad adecuada que debe tener el sistema educativo en cuanto a la rapidez de los cambios. Los centros educativos están campeando el temporal de la manera más profesional posible. El profesorado se está esforzando por hacerlo bien, pero queremos poner el foco en la igualdad y en la previsible brecha social, y trasladar a este escenario representa una apuesta por estar de la mejor manera, más cerca de las mejores soluciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejero. Bueno, dicho lo cual, quedamos a disposición de las preguntas que nos puedan hacer. Buenos días. Hay preguntas para la consejera Saiz. En concreto, Diario de Navarra pregunta a ver si va a tener que recurrir Navarra a recortes para hacer frente a la crisis económica. Bien, el Gobierno de Navarra está afrontando esta crisis que ha supuesto una crisis a 3 niveles, a nivel sanitario, a nivel económico y a nivel social, indudablemente desde el primer minuto haciendo frente desde los 3 planos, porque se están haciendo frente a todas las necesidades en materia de salud desde el punto de vista presupuestario y también, por supuesto, con medidas muy importantes para ya hacer frente a la crisis económica y a la crisis social, medidas de un importante calado a nivel presupuestario. Y no se contempla, en el escenario del Gobierno de Navarra, no se contempla, como plantea la pregunta, el hacer recortes. Lo que está haciendo el Gobierno de Navarra es buscar armarse, si se me permite la expresión, a todos los niveles y con todas nuestras capacidades para poder seguir haciendo frente con nuestras fortalezas y recurriendo a lo que sea necesario, como hemos dicho, para que de esta crisis salgamos todos juntos. Por su parte, Diario de Noticias recuerda que Geroa Bai da por hecho que la caída del PIB va a obligar a corregir los presupuestos de este año y pregunta a ver si el Gobierno va a atender esta petición y cómo y cuándo lo va a hacer. Bueno, en primer lugar, en cuanto a dar por hecho en este momento cuestiones o cifras del PIB, es cuando menos poco prudente. Nosotros estamos trabajando con nuestros propios escenarios, no solamente con nuestros propios escenarios, sino también contrastándolos día a día con organismos independientes, como en este caso puede ser la IREF, y con unas previsiones que tienen unas horquillas muy amplias. Depende de cómo vaya siendo la desescalada, de que no pueda haber posibles repuntes de la enfermedad. Por eso es muy importante, como digo, monitorizar la situación día a día y ir tomando las medidas correspondientes. Y ya lo he dicho en más de una ocasión, los presupuestos de Navarra, los recientemente aprobados antes de prácticamente 2 semanas antes del estallido de la pandemia en nuestro país, son una fortaleza, es un instrumento muy útil que están a disposición y al servicio de la ciudadanía en Navarra. Indudablemente, el cuadro macroeconómico se ha visto alterado de una manera brusca, pero indudablemente los presupuestos son un instrumento con una fortaleza muy importante y no nos estamos planteando en este momento abrir ninguna nueva negociación presupuestaria, precisamente porque contamos con ese instrumento. Sin duda, habrá que profundizar, ahondar, reorientar. Y, por supuesto, también quiero poner en valor en este momento la capacidad de diálogo del Gobierno de Navarra para sacar adelante, con el consenso de todas las fuerzas políticas, las medidas tan importantes que se están adoptando para afrontar esta pandemia. Y, por supuesto, seguiremos con la mano tendida para
bueno, pues para caminar en la senda del diálogo y buscando los consensos para todas las cuestiones que haya que plantear en el camino que estamos recorriendo todos juntos. Para el vicepresidente Remírez, la agencia EFE pregunta a ver si va a atender el Gobierno de Navarra las peticiones de luto oficial por las víctimas del coronavirus. Bueno, en primer lugar, y tal, lo ha dicho también la consejera al inicio, de luego todas las víctimas están en nuestra memoria cuando trabajamos día a día, y nuestra principal motivación, sin duda, es reducir al mínimo, por supuesto, los contagios y que no duda cabe que reducir a la mínima expresión, en este caso, aquellas situaciones que tienen como resultado el fallecimiento de los pacientes. Por tanto, el mejor homenaje que podemos hacer, en este caso, a las víctimas y a los fallecidos y a los familiares de los fallecidos es seguir trabajando precisamente en esa línea. No obstante, en este sentido, señalar que el Gobierno de Navarra ya trabaja en un escenario de homenaje que se plasmará en los próximos días, seguramente en la próxima sesión de Gobierno, de cara a encontrar la mejor manera pues, para escenificar, en este caso, pues, nuestro recuerdo, nuestro homenaje a las víctimas, pero insisto, el mejor homenaje es el trabajo diario, el trabajo que estamos haciendo desde el inicio, el Gobierno, pero me atrevo a decir que el conjunto de la ciudadanía y, en concreto, sobre todo, poner en valor el trabajo que están haciendo los profesionales que están en primera línea, los profesionales sanitarios, sociosanitarios y todos aquellos profesionales que hacen posible que estemos luchando de manera eficaz, lo más eficaz posible en esta situación. También para el vicepresidente Remírez, la salida de los niños a la calle es objeto de preguntas por varios medios de comunicación. Ellos preguntan qué opinión le merece las medidas iniciales anunciadas ayer por el Gobierno, la rectificación que se produjo horas más tarde y si este tema se ha tratado en la sesión de Gobierno de hoy. Bien. Bueno, en primer lugar, yo quiero poner en valor el trabajo que están haciendo todas las responsables, autoridades e instituciones. No es fácil tomar decisiones en este momento y, por tanto, a la hora de tomar decisiones se tienen en cuenta muchas consideraciones y, sobre todo, y por encima de todo, está la salud pública. Así está actuando, me consta, el Gobierno de la Nación, en concreto el Ministerio de Sanidad y todos los ministerios, y así estamos actuando también desde el Gobierno de Navarra y también desde las entidades locales, donde todas las instituciones trabajamos, de luego, en colaboración y coordinación. Con lo cual, en primer lugar, quería poner en valor, en este caso, el trabajo que están haciendo todas las instituciones, en concreto, en este caso, el Gobierno de la Nación, sobre este particular. Finalmente, la decisión que finalmente se tomó, bueno, entra dentro de lo que nosotros como Gobierno de Navarra consideramos lo más adecuado. En este sentido, creemos que desde la prudencia y desde las instrucciones que se puedan dar desde el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad sanitaria competente, que se van a anunciar en los próximos días, creemos que es posible y puede ser posible la salida, en este caso, de los niños y niñas, que aprovecho para decir que, así como el conjunto de la población, están haciendo un gran esfuerzo y están dando un ejemplo al conjunto de la sociedad, nuestros hijos, nuestras hijas, los niños y niñas del conjunto de Navarra, de cómo hay que actuar en esta situación, con lo cual la decisión final creemos que entra dentro del marco que el Gobierno de Navarra lo consideraba más adecuado. De hecho, el Gobierno de Navarra, a lo largo del día de ayer, pues también transmitió una serie de reflexiones, en este caso, a representantes del Gobierno de la Nación en este sentido, ¿no? Por tanto, finalmente, la decisión que finalmente se va a tomar, al parecer, y que falta concretar los detalles, es la decisión en la cual el Gobierno de Navarra se siente plenamente cómodo. Para el consejero Jiménez, Diario de Navarra pregunta si regresarán los escolares navarros a los colegios o esta opción está ya totalmente descartada. Bueno, el hecho de que los estudiantes navarros vuelvan a los centros es una cuestión que es de criterios o indicativos educativos. Se va a determinar por criterios indicativos de salud pública y por criterios epidemiológicos. Por lo tanto, no le puedo dar más información a ese respecto en cuanto a si hay vuelta o no. Las instrucciones que hoy se presentan, ya les decía al inicio que se refieren a varias instancias de la actividad educativa, entre ellas la participación del alumnado, y se prevé tanto las actividades de modalidad educativa no presencial, que es la que actualmente se está dando, pero también se va a tener en cuenta la posibilidad de que haya actividades educativas presenciales. Las instrucciones conjugan los posibles escenarios que se puedan celebrar. También para el consejero Jimeno, Euskal Herria Irratia se refiere a sus declaraciones ahora diciendo que habría evaluación en junio y pregunta si entonces esto quiere decir que se descarta la propuesta de curso continuo.
Vamos a ver, evaluar, ya lo dije en la rueda de prensa el pasado viernes, hay que evaluar todo lo que se hace en el sistema educativo, tanto lo que se hace en modalidad presencial como la no modalidad presencial. Lo que hemos trasladado desde el Departamento de Educación, que estábamos muy satisfechos, que en el documento base de la conferencia sectorial que se presentó el pasado miércoles, el Ministerio de Educación y Formación Profesional había estimado de forma significativa la propuesta que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra trasladó, y también indiqué que en ese momento nosotros estimábamos trasladar la evaluación a junio de 2021, lo dice expresamente esa cuestión, pero esa es una cuestión además que nosotros queríamos avanzar en el acuerdo programático, es decir, el acuerdo programático habla de ir a otros escenarios que no sean los de la LOMCE, si nosotros íbamos a la configuración de ciclo, al escenario de la LOE en un paraguas extraordinario y teniendo en cuenta que hay un marco normativo. De hecho, en los últimos días varios expertos educativos han trasladado la posibilidad de modificar la calendarización de la evaluación. No ha sido así en última instancia, pero también les traslado que, que la evaluación y la calificación en el bachillerato internacional utiliza también esas máximas. Nosotros sí que entendemos que va a haber una continuidad de un curso con el siguiente, que es lo que propuso el Departamento de Educación, y evidentemente en la tercera evaluación va a haber que cerrar la evaluación como anticipábamos, a pesar de que la orden ministerial no ha llegado, pero nosotros hemos entendido que las instrucciones deberían ya estar hoy en los centros, y como estamos tramitando una orden foral de modificación de otras normas integradas forales, pues si del análisis de la orden ministerial hubiese alguna cuestión a estimar o a valorar, se incorporarían en esa orden foral. Sí, precisamente sobre la orden ministerial, pregunta Onda Cero si queda a expensas de esta orden si los centros educativos van a avanzar o no en sus contenidos en lo que queda este trimestre. No, porque ya les he adelantado en mi intervención que las instrucciones que establecemos hoy aquí, que se van a trasladar a los centros, más allá de la orden ministerial, están basadas en la legislación básica y, por lo tanto, tienen plena seguridad jurídica y procedimientos administrativos claros y compartidos. Están amparados por el marco normativo. Y lo que sí les digo es que, como norma general, lo que se pretende es que se refuerce, se recupere y se repase. Esa es la norma general, se amplíen contenidos anteriores sin menoscabo de que haya un abordaje global de la instrucción, porque hay alumnado que tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje de excelencia y hay alumnado que incluso, por norma, tiene necesidades específicas de apoyo educativo que, evidentemente, son de alta capacidad o asociadas a una alta capacidad y necesitan de esta cuestión. Pero también quiero considerarles que hay alumnado con dificultades de acceso, que quizás la repetición o otro tipo de medidas educativas de atención a la diversidad, me refiero al alumnado con dislexia, al alumnado con trastorno de atención asociado a hiperactividad, que por mucho que se instrumentalicen determinadas medidas educativas, como puede ser la repetición o la permanencia, no van a dejar de tener esas necesidades educativas aunque permanezcan en el curso. Por lo tanto, es más recomendable que se les atienda individualmente y se pondere la atención a la diversidad y que sus procesos de enseñanza-aprendizaje sean más satisfactorios. Por su parte, Europa Press recuerda la importancia que tiene para los alumnos de bachillerato las notas de cara a sus estudios futuros, y en este sentido pregunta a ver si hay en las instrucciones algunas indicaciones específicas para estos dos cursos, si van a poder recuperar asignaturas suspendidas y cómo lo van a poder hacer. Sí, como ya he adelantado, las instrucciones van a afectar también a bachillerato y efectivamente se van a poder adaptar los criterios exigibles para adaptar la evaluación. Hay que tener en cuenta que el alumnado de bachillerato, como cualquier otro alumnado, ha recibido una información en septiembre y tiene derecho a una evaluación para unas circunstancias que han sido modificadas, y tiene derecho a una evaluación objetiva y a un conocimiento objetivo de su aprendizaje. Por lo tanto, hay que adaptar los criterios exigibles. Va a haber pruebas extraordinarias tanto de recuperación como titulación, es una cuestión que está contemplada, y es un colectivo, el alumnado de segundo de bachillerato, que podrá avanzar materia, puesto que está perfectamente conectado todo el alumnado exactamente online con los centros y se está trabajando de forma telemática sin excesivas dificultades. El Departamento de Educación ya está recogiendo la calendarización de todas las programaciones, la calendarización de todos los contenidos, para también coordinarlas, trasladarlas a la comisión mixta con la Universidad Pública de Navarra, que tiene con el Departamento de Educación, de cara a la EBAU, y que haya todas las certezas posibles, toda la información que se pueda establecer para determinar una prueba
con las mayores garantías una vez que ya sabemos que se va a tener más opcionalidad y se va a poder acceder a los temarios y a los contenidos abordados. Bien, pues yo creo que no habiendo más cuestiones, muchas gracias por su atención y nos emplazamos ya al día de mañana. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.